Lenguajes y autómatas, 1. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Este video trata sobre la determinación de la equivalencia de dos autómatas finitos deterministas. El planteamiento de este problema es como sigue: dados dos autómatas finitos deterministas, ambos aceptan o no el mismo lenguaje. En otras palabras, son o no equivalentes. La forma para determinar si dos AFD dados son o no equivalentes, es empleando alguna de las técnicas vistas para encontrar el AFD mínimo equivalente, dado que si ambos son equivalentes entre sí, significa que son equivalentes a un mismo AFD mínimo. En el siguiente ejemplo, se pretende investigar si los AFDs mostrados son o no equivalentes. Para aplicar el algoritmo, simplemente se unen todas las transiciones de ambos autómatas, como si fuera uno solo. En la siguiente imagen, se registran todas las transiciones de ambos autómatas, en una sola tabla de transiciones. Como ya se vio en sesiones anteriores, se inicia el algoritmo, formando las dos clases iniciales. C1 igual a Q1, P1, P2, y C2 igual a Q0, Q2, P0. Y se analizan las transiciones para los tres estados de la clase C1, y se concluye que su comportamiento es equivalente. Ahora, se analizan las transiciones de los tres estados de la clase C2, y se determina que también tienen un comportamiento equivalente. Por lo que se concluye, que estas dos clases son de equivalencia, y como ambos estados iniciales Q0 y P0 se encuentran en la misma clase de equivalencia C2, se concluye que ambos AFD son equivalentes. Los dos autómatas son equivalentes, porque ambos se reducen al mismo AFD mínimo, el cual consta de solo dos estados. Es fácil verificar que el lenguaje aceptado en este caso está formado por las cadenas del alfabeto sigma igual a B, que terminan en A. La siguiente animación ilustra el comportamiento equivalente de ambos autómatas, en la aceptación de la cadena B, A. Para el siguiente ejemplo, se deberá determinar si son o no equivalentes los AFDs mostrados, mediante el empleo del método de la semimatriz. Como en el caso anterior, se construye la tabla de transiciones, juntando a ambos autómatas. Y entonces se construye la semimatriz, marcando, como punto de partida, a las celdas que correspondan a un estado de aceptación, con un estado que no es de aceptación, por ser obviamente, estados no equivalentes. El punto clave de este método, consiste en destacar la celda Q0, P0. Ya que en el momento que ésta quede marcada, se concluye que los AFDs no son equivalentes. Ahora se procede a analizar cada una de las celdas vacías. Se comienza con la celda Q0, Q1, y como las transiciones del símbolo A apuntan a la celda Q0, Q2, que está marcada, entonces se marca esta celda. A continuación, se analiza la celda Q0, P0, pero como la celda Q1, P2, está sin marcar, entonces se deja indeterminada. En cambio, la celda Q1, P0, se marca, debido a que las transiciones del símbolo A conducen a la celda Q2, P0, la cual está marcada. En la siguiente fila, las celdas Q0, P1, Q1, P1, y P0, P1. Se marcan todas ellas, debido a que las celdas Q0, P3,
Q1, P0, y P0, P3, ya se encuentran marcadas. Lo mismo ocurre con las celdas Q0, P2, Q1, P2, y P0, P2, que se marcan debido a que los destinos de alguna de sus transiciones se encuentran marcados. Ahora, se determina que la celda P1, P2, corresponde a un par de estados equivalentes, ya que las transiciones para ambos símbolos tienen idénticos destinos. Y en cambio, la celda Q2, P3, se tiene que marcar también, porque las transiciones con el símbolo B, conducen a la celda Q1, P3, que se encuentra marcada. Por último, se vuelve a analizar la celda Q0, P0, que está pendiente de determinar, y se observa que con el símbolo B, conduce a la celda Q1, P2, que ahora se encuentra marcada. Por lo tanto, no son equivalentes esos estados y se concluye que los AFDs tampoco lo son. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.